Buenos días a todos, ¿cómo amanecieron? Bien bendecidos. Maki, ¿cómo estás, Maki? A la hora que terminemos el servicio, vamos a necesitar la ayuda de los varones, particularmente para quitar las sillas del santuario y ponerlas en aquella esquina. Si los que quieran quedarse a ayudar, sería fantástico. También los que quieran ayudar a poner las luces para la propiedad afuera. ¿Qué va a tomar? ¿Una hora? Los que gusten también pueden ayudar en eso. De ahí en más, pues abran sus Biblias en 1 Tesalonicenses capítulo 2 para que comencemos nuestro mensaje en el día de hoy. Antes de comenzar el mensaje y de darle la bienvenida a usted y a su familia para compartir junto a la palabra de Dios, les pregunto lo siguiente. Y la pregunta es, ¿cómo quiere usted su pastor? No cómo quiere a su pastor, sino ¿cómo quiere usted su pastor? ¿De qué tipo de pastor quiere usted? Hay pastores ideales y hay pastores terrenales, pastores modelo y pastores defectuosos. Hay pastores que alimentan con buenos pastos y hay pastores que alimentan con hierba. Pastores que guían y pastores que desvían. Pastores que conocen su rebaño y pastores que no conocen a nadie. Pastores que ponen en orden su familia y pastores que son desordenados en su familia. Se presentan como líderes amorosos o como líderes odiosos. Algunos son autoritarios y otros no son autoritarios. Caminan unos con sus iglesias y otros se alejan de sus iglesias. Unos buscan la santificación de la iglesia y otros buscan la santificación de uno mismo. Pastores ideales o pastores terrenales. ¿Cómo le gusta a usted su pastor? ¿Qué tipo de pastor quiere usted? Si está muy delgado, no come. Y si está muy gordo, es un glotón. Si está muy joven, no sabe nada. Y si está muy viejo, es enfadoso. Si recibe un salario, es un aprovechado. Si no recibe salario, él tiene la culpa. La iglesia está muy chica por culpa del pastor. La iglesia está muy grande por culpa del pastor. ¿Cómo le gusta a usted su pastor? Y les pregunto esto porque el tema para hoy es el ejemplo de Pablo. Y lo único que quiero decirles con esta ilustración del pastor predilecto es la realidad de que no existe un pastor perfecto en esta tierra. No le busque un diseño al pastor, no le busque un estilo, porque no existe un pastor perfecto, pero sí existe el pastor de pastores llamado Jesús. Él es perfecto y él es el modelo a seguir. Y una de las cosas que el apóstol Pablo enseñó en sus escritos es que imitaran a Cristo, que lo imitaran a él, pero porque él imitaba a Cristo. Y con todos sus defectos y con todo su aspecto físico del apóstol Pablo, fue un apóstol que sirvió al Señor con todo su corazón, que hizo su trabajo en la mejor manera como Dios le había puesto a hacerlo en su corazón. Hoy vamos a entrar al capítulo 2 de 1 Tesalonicenses y vamos a ver este ejemplo del apóstol Pablo. Para eso vamos a orar y vamos a preparar nuestros corazones para recibir la palabra de Dios en esta mañana. ¿Les parece? Me acompaña inclinando su rostro. Y yo miro aquí, Señor, a cada una de estas personas a quien conozco por nombre. Me alegra, me bendice verlos cada semana, cada miércoles, buscando, queriendo aprender tu consejo. Y te ruego, Padre, que derrames sobre ellos, sobre sus familias, tu espíritu. Dales a cada uno de ellos
los ojos para ver a Cristo, para que imiten al Señor en todo lo que hagan. Y si nosotros hemos de ser el ejemplo para ellos, Pastor Ramiro, Pastor José Luis o cualquier otro pastor, ayúdanos a ser como tú, imitándote en todo lo que hacemos para traer gloria y honra a tu nombre. Bendice, Señor, estas personas que están en este lugar. Bendice sus hogares, bendice sus hijos, bendice a los nietos, bendice planes futuros de cada una de estas personas y traerles alegría y gozo al ellos vivir la vida cristiana que están viviendo en estos días. Señor, oramos juntos en esta mañana que traigamos gloria a tu nombre en lo que vamos a recibir hoy, trayendo fruto que te agrade a ti. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1 dice el versículo 1: porque ustedes mismos saben, hermanos, en cuanto a nuestra visita a ustedes, que no fue en vano. Pablo abre el capítulo diciendo acerca de aquella vez que Pablo visita a la iglesia en Tesalónica. Debemos recordar que esta iglesia la estableció el apóstol Pablo en uno de sus viajes misioneros, y él sin duda tenía conocimiento de muchas personas en esta iglesia, quizá por nombre. Lo mismo que siento yo al verlos a ustedes. Veo cada semana que ustedes llegan con sus familias y llegan a este lugar, y puedo ver que la vez que vienen ustedes, vienen con ese deseo de alabar y bendecir al Señor. Para mí es una bendición escuchar cuando ustedes cantan al Señor. Mira qué hermoso se oye acá arriba. A lo mejor no se oye allá, pero acá se oye unas voces como de ángeles, unos cánticos de verdad preciosos. Y para mí, no sé si las dos hermanas que están al lado mío cantando escuchen lo mismo, pero yo escucho su voz y yo puedo decir gloria a Dios por esos cantos, gloria a Dios por lo que cantamos al Señor. Y escucho lo escrito, veo cómo Pablo sin duda tenía conocimiento personal de ciertos individuos en la iglesia de Tesalónica. Ahora él fue a visitarlos. Él tenía un cariño especial por la iglesia en Tesalónica. Y él dice en este versículo que su visita no fue en vano. Todo tiene un propósito en esta vida, ¿no es cierto? Y aquí Pablo enseña que el hecho de que él fue a visitar a los cristianos en este lugar no fue tiempo que perdió. No fue un tiempo que le robaron los tesalonicenses. En ese tiempo, sin duda, él escuchó palabras de ánimo en la visita y los hechos de algunos cristianos, las oraciones de algunos hermanos en la fe. Esas visitas fueron una bendición para el apóstol Pablo, porque en los primeros versículos leímos que él habló del ejemplo de los tesalonicenses, de la obra de amor, de la obra de su trabajo, de su fe. Y esa visita le causó una gran bendición. Entonces, lo que hacemos o las cosas que hacemos, Dios sin duda está al tanto. Sean visitas, sean oraciones, sean palabras, sea lo que sea, Dios tiene en cuenta todo lo que cada uno de ustedes cristianos hacen en este mundo. Tu obra para el Señor no es un tiempo perdido. Tu obra para el Señor es algo que habla de quién es Dios. Y les doy la primera escritura para que usted tenga referencia en 1 Corintios capítulo 15, el versículo 58, porque Pablo allí expresa lo que Dios ve de los cristianos. A ellos les escribió: así que, hermanos míos amados, estén firmes y constantes,
abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su arduo trabajo en el Señor no es en vano. Y si algo podemos aprender de este versículo que acabo de leerles, es que Dios tiene en cuenta todo lo que hacemos nosotros los cristianos. Si se fija lo que Pablo dice a los corintios, nada de lo que hacemos es tiempo perdido, especialmente cuando hacemos cosas para el Señor. Nada es en vano, todo beneficia. Esas cosas que a veces pensamos que no sirven para nada, esa levantada de la basura, o esa limpiada de la ventana, o quitar, poner un cable en el sonido, o ayudar en la limpieza. O sea, pensamos esas cosas no son tan importantes, pero Dios tiene cada una de ellas en cuenta. Nada es en vano delante del Señor. ¿Cuánto le damos gracias a Dios por eso? Dios tiene en cuenta todo lo que tú haces. Y puede ser que nuestra obra sea en vana si el motivo de nuestro corazón o si la razón por lo que lo hacemos no es correcta. Puede ser que sea en vano. Por ejemplo, los cristianos, todos se nos dice a nosotros que las obras que tengamos o que hagamos van a ser probadas un día. ¿Ustedes sabían eso? Todo lo que hagamos los cristianos, la obra que hagamos va a ser probada por Dios. Del momento que nosotros decimos voy a hacer algo para el Señor, Dios comienza a probar a ese corazón. Y esta es la realidad. Cuando yo hago algo para el Señor, lo hago para mí, para ser visto yo, para ser reconocido yo, o lo hago para la gloria de Dios. En 1 Corintios, nosotros vemos que Pablo vuelve otra vez a escribir acerca de lo que hacemos los cristianos, porque hacemos muchas cosas, ¿no es cierto? Unas cosas buenas y unas cosas no muy buenas. ¿Cuántos están conmigo en esto? Yo hago cosas a veces no son muy buenas. Pastor, ¿cómo que usted hace cosas que no son muy... No hago cosas que son del todo buenas. Lo reconozco. Sé que hay cosas que yo hago que no son del todo buenas. Quisiera hacer todas las cosas buenas, pero no es posible. Ahora yo debo de aprender que cuando hago algo para el Señor, necesito saber qué va a recibir esa obra que yo levanto delante de Dios. Dice en 1 Corintios capítulo 3, en el versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, como perito arquitecto, he puesto el fundamento y otro está edificando encima. Pero cada uno mire cómo edifica encima, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si alguien edifica, y aquí comienza Pablo a describir lo que hacemos los cristianos, si alguien edifica sobre este fundamento, o sea, si tú vas a hacer algo que sea para Cristo, amén. Si vas a hacer algo, asegúrate que el fundamento sea lo más importante. Si alguien edifica sobre este fundamento, o sea, sobre Cristo, ¿cómo comienza uno a edificar? Y note lo que Pablo escribe aquí. Comienza describiendo, dice, como con oro, con plata, con piedras preciosas. Esos tres artículos, oro, plata y piedras preciosas, es lo que indica buena obra. Obras duraderas, obras que permanecen. Y luego continúa diciendo madera, heno u hojarasca. O sea, obras que no perduran. O podemos decir obras que fácilmente se pueden quebrar o se pueden quemar. Verso 13. La obra de cada uno será evidente, pues el día la dejará manifiesta, porque por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, sea la que sea, el fuego la probará. Si permanece la obra que alguien ha edificado sobre el fundamento, él recibirá recompensa. Si la obra de alguien es quemada, él sufrirá pérdida. Así que él mismo será salvo, pero apenas como por fuego. Entonces, en otras palabras, nosotros, todos los cristianos que hacemos algo para el Señor,
van a ser probadas nuestras obras, ya sean obras que estén fundamentadas como el oro, como la plata, como las piedras preciosas, que parece que estas son las duraderas y las que reciben recompensa, o si son madera o heno o hojarasca. Cada uno de nosotros, sea lo que hagamos. Pablo visitó a los tesalonicenses y esa obra tenía una recompensa. ¿Qué propósito tenía la visita del apóstol Pablo? Y es donde comienza Pablo a mostrar su carácter como siervo de Dios. Es donde Pablo comienza a mostrar el corazón que él tenía por la iglesia a los tesalonicenses. Vámonos al verso 2, porque ahí comienza a describir. O sea, él dice, yo cuando fui a visitarlos no fue en vano. Al contrario, dice el verso 2. A pesar de que habíamos padecido antes y habíamos sido maltratados en Filipos, como saben, tuvimos valentía en nuestro Dios para anunciarles el evangelio de Dios en medio de gran conflicto. La visita del apóstol tenía como propósito que anunciar el evangelio. Anunciar el evangelio. Ahora dice acerca de una oposición en Filipos. Y en efecto, Pablo afrentó oposición, Pablo afrentó persecución cuando estuvo en este lugar, en Filipos. Y esto lo sabían los hermanos en Tesalónica. Pablo padeció, Pablo sufrió persecución. Y la verdad les digo, la fe cristiana siempre ha padecido persecución. Siempre ha tenido esos momentos en donde la iglesia cristiana ha relucido porque han sido perseguidos y como que parece que al momento de la persecución los cristianos florecen más. Gloria a Dios por eso. Porque hay cristianos que aunque sean maltratados, aunque sean maldecidos, permanecen en la fe. Pablo, al contrario de que haya perdido tiempo, al contrario de que haya ido ahí solamente para pasar unas vacaciones, no, al contrario, él estuvo ahí para demostrar que el Señor tenía un propósito de haberlo llevado ahí. Ahora, fueron maltratados, nos dice el apóstol. ¿Saben ustedes cómo fuimos maltratados? ¿Cómo la pasamos mal ahí en Filipos? Y uno se pregunta, ¿pero qué maltrato le pudieron haber dado al apóstol Pablo? Y la palabra maltrato aquí no habla de que lo criticaron, ni tampoco de que solamente estaban hablando palabras contra él. Las amenazas que el apóstol Pablo recibió fueron, escúcheme, amenazas de muerte. Como cristiano, Pablo pasaba peligros de muerte, amenazado por su fe de que lo iban a matar. ¿Alguno de ustedes ha recibido una amenaza de muerte por su fe en estos días? No creo. Pero Pablo, el apóstol y muchos otros cristianos de ese tiempo fueron maltratados hasta el punto de matarlos. 2 Corintios, capítulo 11, versos 25 al 27. Pablo dice, 3 veces he sido azotado con varas. Una vez he sido apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Son muchas las veces que he estado de viaje corriendo peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi propia gente, peligros de los judíos, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. He pasado por muchos trabajos y fatigas muchas veces, me he quedado sin dormir, he sufrido de hambre y de sed y muchas veces no he comido y he pasado frío y desnudez. Esto era la vida del apóstol Pablo. Y aunque Pablo sufrió todo esto, si hubiera tirado la toalla y hubiera pasado por todo esto, hubiera sido en vano. Porque todos sus sufrimientos y todas las cosas que padeció el apóstol, las escribe, las describe y les comparte a todos estos hermanos a quienes escribió. Vale la pena servir al Señor.
¿Qué necesitó el apóstol Pablo? Su ejemplo nos habla de un hombre de valentía. No valentía humana, sino la que viene de Dios. ¿Sabe? Aquí hay en esta tierra muchos hombres valientes. ¿Alguien dice amén? Muchos hombres que son valientes. No le tienen miedo a nadie. No le tienen miedo a la muerte. No le tienen miedo absolutamente a ninguna persona. Y se describen como valientes. Pero hay una valentía que no viene de los hombres. Es otorgada. Es puesta como un ejemplo de parte de Dios para los hombres. Es que esta valentía puede ser posible. Dios le requirió a Josué cuando le dijo: yo voy a estar contigo. Le dijo: esfuérzate y sé valiente. Esa es la valentía que queremos nosotros para ser buenos ejemplos del Señor. La valentía que viene de Dios. Y hermanos, se necesitan cristianos valientes. Cristianos que estén dispuestos a predicar el evangelio de Cristo en donde el Señor los lleve. Hay muchas personas en este mundo que odian a los cristianos porque sirven al Señor, porque aman al Señor, odian el cristianismo, odian todo lo que tiene que ver con la fe cristiana. Y se necesita valentía para ser un cristiano en este mundo que está lleno de maldad. Y de aquí, de todos nosotros, el Señor está hablándonos en esta mañana que Él necesita que tú y yo seamos valientes si queremos servirle a Él. Porque si queremos servir al Señor se necesita valentía, la valentía que Dios da. Pablo dice: tuvimos valentía. Tuvimos la valentía del Señor. Y tristemente decirlo, porque en nuestros días hay cristianos que se avergüenzan de Cristo. Entre los amigos están, pero no quieren decir que son cristianos. Y se ríen de todos los comentarios y los chistes que los amigos del trabajo o de la oficina están diciendo en ese momento. Y ahí están ellos participando, en lugar de decir: yo soy un cristiano, y tener valentía para expresarlo. Se necesita ser valiente, ser un cristiano con valentía. ¿A cuántos de ustedes está llamando al Señor? El ejemplo nos lo está dando Pablo el apóstol. Fuimos o tuvimos valentía. Verso 3: pues nuestra exhortación no procedía de error ni de motivos impuros, ni fue con engaño. Y tres cosas que Pablo menciona para que la prédica del evangelio sea efectiva. Para que el evangelio sea efectivo, tres cosas. Una, la prédica no puede proceder del error. La prédica no puede proceder del error. Número uno. Número dos, la prédica no debe tener motivos impuros. Número tres, la prédica no puede ser con engaño. Lo voy a repetir otra vez para los que están haciendo notas. Número uno, la prédica no puede proceder de error. Número dos, la prédica no debe de tener motivos impuros. Y número tres, la prédica no puede ser con engaño. Y vamos a ir uno por uno en estos tres puntos que el apóstol Pablo nos está ofreciendo. La primera, proceder con error. Una de las armas que el diablo usa dentro de la iglesia, escúchenme por favor, una de las armas que el diablo usa dentro de la comunidad cristiana es el error. Usa el error para desviar a los creyentes de la verdad. Ya antes habíamos hablado, cuando pasamos por las otras epístolas, acerca de esta enseñanza. Existen los falsos maestros.
hay personas que utilizan el error para engañar a las personas. Y para esto tenemos que apoyarnos en la palabra de Dios y leemos Efesios capítulo 4 de los versículos 11 al 16, donde Pablo escribe acerca de la razón por la cual Dios ha levantado a sus siervos, qué propósito tenía el Señor para levantar a sus siervos, qué hace con los siervos el Señor a quienes ha llamado, cuál es el fin del servicio que ellos ofrecen. Y lea conmigo por favor para que podamos concluir lo de este punto. Dice aquí: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Notamos rápidamente que el versículo 11 nos dice la escritura que Dios levantó ministros particularmente para algo que él necesitaba en su iglesia. Él ha levantado apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, pero tienen un propósito. No solamente los levantó para que tengan un título y para que estén enfrente de la congregación. Eso es lo más fácil que el hombre puede hacer, estar enfrente de una congregación y llevar un título. Lo más fácil. ¿Cuál es el trabajo de estos hombres? Versículo 12. A fin de perfeccionar, y la palabra perfeccionar aquí es madurar. O sea, el trabajo de un pastor es que usted madure. Ese es mi trabajo, que usted crezca, que usted aprenda la palabra de Dios, que usted llegue hasta el punto de que diga: ya he aprendido yo bastante, ahora tengo yo que enseñar a otros. Ese es el fin, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Todos ustedes. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Aquí en esta iglesia somos 9 ministros en esta congregación. 9 somos. Si contamos a los 2 pastores y a los que ayudamos, solamente somos 9 siervos en esta congregación. Pero somos bastante personas que Dios pudiera usar en este lugar. Pero no importa el número, eso es lo de menos. Lo que importa es si está usted creciendo en la obra del ministerio, si usted está madurando en esta congregación. Eso es lo que importa, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Luego dice, para la edificación del cuerpo de Cristo, quiere decir para que crezcamos. No solamente madurar, sino también crecer al mismo tiempo. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo es el momento que tú dices: ya no puedo crecer, ya no puedo aprender? Ojalá que no te suceda esto nunca, sino que constantemente sigas aprendiendo y sigas creciendo, ¿de acuerdo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y esto toma toda una vida. Porque no vamos a madurar, no vamos a crecer en 2-3 años y decir: ya lo sé todo. Va a tomar toda la vida hasta que lleguemos a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. ¿Cuántos queremos eso? No se oye. Todos queremos llegar a esa estatura, ¿no es cierto? Todos queremos ser tan parecidos a Cristo que la gente pueda mirar al Señor en acción en nuestra vida. ¿Cuál es la intención del trabajo de estos ministros? Versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Sin Cristo, sin la palabra, nos contaban todo tipo de cosas y creíamos todo tipo de cosas porque ignorábamos la verdad. Y creíamos hasta lo que no. Pues la palabra nos dice: eso como cristianos se quedó atrás. Como cristianos se ha quedado en el olvido. Ya no somos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Ahora tenemos la verdad, gloria a Dios.
¿Qué más? Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y yo veo en esta congregación, fruto de la vid, que Dios está haciendo una obra que solamente Él puede hacer, que usa a los siervos de esta congregación, sean los pastores o sea quienes sean, para continuar madurando y continuar creciendo la iglesia de Cristo. Esa es la primera cosa. Hay personas que usan las artimañas del error para confundir a los cristianos. Escúcheme, hermano, que viene a esta congregación, conozca la verdad, busque la verdad para que no sea engañado. Porque es la única manera que usted no va a ser engañado, cuando usted conozca la verdad. Y si usted conoce la verdad, no lo van a engañar. Número uno. Número dos, los que predican con motivos impuros. Los primeros son los que predican con error. Luego los que predican con motivos impuros, que son movidos por motivos contrarios a la fe cristiana. Los motivos impuros no se pueden ver, porque yo no conozco el corazón de las personas, no sé qué es lo que el corazón del hombre tiene, pero Dios sí lo conoce. Y Dios da se llama discernimiento. Dios revela, Dios detecta a estas personas que tienen impulsos impuros, que tienen motivos impuros, se pueden detectar por el Espíritu de Dios. ¿Recuerdan aquella mujer en la palabra de Dios en los Hechos, que una mujer joven venía gritando detrás del apóstol Pablo: estos son hombres de Dios que predican el evangelio, estos predican el evangelio de Cristo? Y Pablo le escuchaba, todos los días le escuchaba, hasta que un día le dijo: hey, cállate la boca. Y le puso en su lugar, porque sabía que el espíritu que estaba usando esta muchacha no era de Dios. Y reprendió al espíritu, y el espíritu salió de aquella muchacha. Y el que tenía control sobre esta muchacha se fue a la bancarrota, nos dice la palabra de Dios. No muy contento el hombre. Se pueden detectar, se puede revelar el corazón de aquella persona que tiene motivos impuros. Y hay personas que disciernen estas cosas dentro de la iglesia. Pablo fue uno de ellos. Pablo escribe en Filipenses capítulo 1 versículo 15, allí dice el apóstol Pablo: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. ¿Escucharon? Algunos predican a Cristo por envidia y contienda. Esos son motivos impuros. Pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Y estos versículos nos dicen claramente que hay personas que predican a Cristo con motivos impuros, hay personas que predican el evangelio sin que Dios los haya llamado. Estos versículos nos indican claramente que estas personas no son de Dios. Predican a Cristo por envidia, por contienda, no sinceramente, tratando de traer aflicción a los cristianos. Y hermano, la verdad les digo, el engaño, el error, los motivos impuros son como la oscuridad, que cuando se prende la luz, el engaño, las mentiras y todas esas cosas como que se desvanecen. Jesús dijo en Mateo 24 versículo 4: mirad que nadie os engañe. Marcos 13 versículo 5: mirad que nadie os engañe. Colosenses 2:8: mirad que nadie os engañe. El punto, la clave, el error, los motivos impuros, el engaño, todas esas cosas nosotros debemos evitar. Y cuando usted va a un lugar a escuchar la palabra de Dios y no está recibiendo la palabra bendita de Dios pura y sin adulteración,
Usted necesita buscar un lugar en donde de verdad la reciba de esta manera, pura. Palabra pura de Dios. ¿Sabe quién era el que daba esta palabra pura de Dios? El apóstol Pablo. ¿Por qué era tan odiado el apóstol Pablo? Porque hablaba la palabra de Dios. Ahora notemos lo que dice el versículo 4, en donde Pablo continúa diciendo acerca de quién fue el que les había dado ese llamado. Verso 4: más bien, según fuimos aprobados por Dios para ser encomendados con el evangelio, así hablamos. Un buen ministro de Dios no habla lo que se le antoja, sino lo que Dios quiere que se hable. Y a veces no nos gusta escuchar lo que Dios quiere que se hable, porque tal vez nuestra vida está mal. Y si nuestra vida está mal, lo último que queremos oír es que el pastor hable de mi situación. Si yo vivo en pecado, lo último que quiero es oír que el pastor diga, porque parece que me lo está diciendo a mí. Y si yo estoy practicando algún tipo de inmoralidad sexual y el pastor habla de esto, ¿quién le dijo al pastor? Si el pastor está hablando, la prédica de la palabra me está redarguyendo que yo he mentido, ¿quién le dijo al pastor? ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Dios le dijo a Pablo, habla de esta manera. Trata con estas cosas. Porque el evangelio así es. El evangelio nos dice somos pecadores. Pero también el evangelio nos da la buena nueva, porque eso es lo que significa la palabra buena nueva, el evangelio. Las buenas noticias. ¿Y qué es la buena noticia? La mala noticia, primero, somos pecadores. Amén. Pero la buena noticia es que Dios nos perdona en Cristo, que Él murió en la cruz, que por gracia somos salvos, que Dios nos ama. Son buenas noticias. Entonces, sí, dentro de la prédica o dentro del evangelio también están aquellos momentos en donde el Espíritu está redarguyendo el corazón del hombre, porque ha pecado, porque ha vivido mal. Ahora Pablo agrega el versículo diciendo, no como quienes buscan agradar a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. Primero, Pablo se menciona o se describe como aprobado y encomendado por Dios. No fue una idea personal del apóstol. La predicación no fue algo que Pablo fue inteligente y por eso la llevó. Predicó el evangelio porque es un llamado directo de Dios. Hechos 9:15. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Esto es lo que Dios dice acerca del llamado de Pablo. No es algo personal que él quería hacer. Al contrario, Pablo odiaba a los cristianos. ¿Recuerdan esto? Y él no quería que los cristianos anduvieran por ahí predicando el evangelio. Los quería destruir. Pablo, testificando de su conversión, les dijo a los que le escuchaban, ve porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Hechos 22, versículo 21. O sea, todo el mundo estaba oyendo lo que Pablo decía. Dios me envió, Dios me aprobó, Dios me llamó, Dios fue el que dijo que hiciera esto. Pero ¿cómo lo hacía? ¿Quedando bien con la gente? ¿Ganando favores con las personas? Agradando a Dios. Agradando a Dios. Y este es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque ahí andan muchos en nuestros días buscando títulos, reconocimientos de los hombres. Por ahí andan muchos queriendo que les aplaudan, que les reconozcan. Pero ni tú y yo debemos de buscar estas cosas, porque solamente Dios es digno de recibir reconocimiento. Gálatas 1:10 nos dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Y ningún cristiano que ama al Señor anda buscando reconocimientos. ¿De acuerdo, hermanos? Ningún cristiano. Cuando nosotros hablamos de estas cosas, nos debemos recordar
que somos servidores de Cristo y solamente. No busquemos el favor de los hombres. Les digo algo, el hombre siempre paga mal. El hombre, aquel que te hace un favor, siempre está esperando que tú le hagas un favor en regreso. No busquemos el favor de los hombres. No buscamos agradar a los hombres, ¿verdad que no, hermanos? Buscamos el servir y agradar a nuestro Dios. Verso 5 dice, porque como saben, nunca usamos palabras lisonjeras ni tampoco palabras como pretexto para la avaricia. Dios es testigo. Y aquí Pablo habla de la manera como algunas personas proceden con palabras lisonjeras. Las palabras lisonjeras son alabanzas exageradas, halagos, salamerías utilizadas para adular a alguien con el fin de ganarse su favor o su beneficio propio. Suelen ser expresiones suaves, melosas y a menudo falsas o poco sinceras, diseñadas para complacer al receptor y ocultar segundas intenciones. En otras palabras más claras y más cortas, que no seamos barberos. Que no hablemos bonito de la gente. Que no le digamos, ay, me caes tan bien, fíjate, yo quisiera ser como tú, ¿ves? Cuando tú haces esto, yo veo cómo tú te ves acá y esto. Cálmese, hermano. No. Esas son palabras lisonjeras. Halagos falsos solamente para ganarte el favor de la persona. Que la verdad ni sabes cómo te va a responder. Cuando se usan palabras lisonjeras, generalmente se busca engañar o manipular, ¿me entienden? Y sirven para obtener un beneficio personal. Si yo manipulo a cierta persona, es una manera de engaño. Y la Biblia me dice que tenga cuidado con eso. Un proverbio, el proverbio 26, el versículo 23. Escuche lo que dice ese proverbio. Como escoria de plata echada sobre el tiesto son los labios lisonjeros y el corazón malo. Ay, ay, ay. Como escoria de plata echada sobre el tiesto son los labios lisonjeros y el corazón malo. O sea, la gente que actúa así, la gente que se comporta así, así se parece, así se compara. Luego otro, la lengua falsa atormenta al que ha lastimado y la boca lisonjera hace resbalar. Eso está en el versículo 28 del proverbio 26. La lengua falsa atormenta al que ha lastimado y la boca lisonjera hace resbalar. Siempre que escuches a una persona que te está halagando, que te está tratando de comprar, ya sabe lo que está sucediendo. Solamente está queriendo ganar tu favor. Pablo dice, nosotros no venimos con palabras lisonjeras. Yo te hablé del evangelio, te dije que tú eras un pecador, que Cristo murió por tus pecados y tú aceptaste, no hay más. No es que me caigas bien, no es que quiero ser tu mejor amigo, simple y sencillamente el Señor me ha enviado a predicarte el evangelio, o recibes o rechazas. Y tan, ¿no es cierto? Se acabó. Que en la predica del evangelio no podemos llegar y decir, excelentísimo don José, déjame explicarte lo que Dios dice. Tú eres una buena persona, y tú me caes bien, y mira, yo quiero que tú también participes conmigo. ¿Y te lo estás ganando con palabras lisonjeras? No. Ahora, ¿quién es el primero que oye tu corazón antes de que te abra la boca? ¿Quién fue el primero? Dios. Y Pablo dice, Dios es testigo de todo lo que hablamos. Él sabe con qué intención abrimos la boca todo el tiempo, especialmente cuando se relaciona a las cosas de Dios. Él sabe bien cuando abrimos nuestra boca, conoce tan bien nuestro corazón y nos dice, yo conozco tu corazón, que es perverso, que es engañoso, más que todas las cosas. Yo lo conozco. Pero al mismo tiempo, cuando tú dices, Señor, pues yo no puedo con este corazón engañoso, perverso, te lo doy, llévatelo, cámbialo. Y cuando Dios lo hace, también Dios sabe qué ha hecho en ti y en mí.
Gloria a Dios, que lo ha cambiado, que lo está transformando día con día, que ahora las cosas que salen de nuestra boca ya no son con malicia, ya no son con lisonjería, ya no son con tú sabes, queriendo ganar el favor de la gente. Pablo, eso es lo que le sucedió. Y es el ejemplo que nosotros tenemos. Ahora, hay algo más importante. Lo que sale de nuestra boca no salió de los pulmones. No es sonido. Lo que sale de nuestra boca procede del corazón. Si tú todo el día estás escuchando maldiciones, obscenidades, chistes de doble sentido o chistes rojos, si estás escuchando maldición tras maldición, el día pasa y tú escuchaste todo eso y sale de tu boca eso, es porque eso es lo que le has dado al corazón. Pero si te presentas delante de Dios y llenas tu corazón con la palabra de Dios, de tu corazón va a salir lo que has dejado entrar. Dios es testigo. ¿Cuántos dicen amén? Si Dios es testigo, imagínate qué tipo de testigo es Dios, ¿falso o verdadero? Si Dios es testigo, está diciendo Pablo, Dios sabe bien la verdad. Dios sabe bien qué es lo que está sucediendo. Entonces Pablo dijo, yo no fui con palabras lisonjeras, yo no quise convencerlos para ganármelos solamente como amigos, fui con el evangelio. No solamente fui con palabras, fui con ejemplo. Verso 6, tampoco buscamos la gloria de parte de los hombres, ni ustedes ni de nosotros, aunque podríamos haberles sido carga como apóstoles de Cristo. ¿Se fija lo que Pablo dice? No buscar la gloria de los hombres. Un aplauso, hermano, hermana Gladys, gloria a Dios. Todos estamos buscando reconocimiento de alguna manera. Hacemos algo y lo que queremos es que digan nuestro nombre. Yo hice esto para el Señor. ¿Por qué no dicen que yo lo hice? No busquemos la gloria de los hombres. Aléjese que le aplaudan porque usted es un gran cristiano, un gran hombre, una gran mujer de fe. Porque no somos grandes hombres de fe, grandes hombres de Dios. Tenemos un gran Dios. Nosotros no estamos para ser halagados, sino para halagar a aquel que nos llamó. Todo es para gloria de Dios. Pablo reconoce que como apóstol él pudo haber recibido bendiciones monetarias de los tesalonicenses, bendiciones físicas, pero él dijo, no necesito yo hacer esto, no quiero ser una carga para la iglesia, aunque pudiera haber sido una carga para ellos. Porque Pablo conocía todo lo que la palabra de Dios habla acerca de los que sirven al Señor dentro de la iglesia. Pablo sabía que los ancianos podían recibir ayuda de la iglesia. Por ejemplo, en 1 Timoteo capítulo 5, versos 17, versos 18, Pablo escribe diciendo que él es alguien que pudiera participar, porque él entiende, dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Aquí la palabra anciano no es el mayor de edad, sino el líder, el obispo. La palabra anciano aquí es obispo, presbítero, o diácono o pastor, pero esa es la palabra. Si están teniendo bien el gobernar los asuntos del Señor, sean tenidos dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. No pondrás bozal ¿a quién? Al buey que trilla. La idea es del animal que está trabajando en la tierra, le ponían su bozal para que no se detuviera a comer. Él tenía que trabajar primero. Y al ritmo del trabajo, cuando terminaba su trabajo, entonces le quitaban el bozal y podía comer. Y es lo mismo que el pastor hace. El pastor predica la palabra, enseña la palabra, anda viajando, va a misiones, va a predicar el evangelio, va a las cárceles, va al hospital o a donde Dios lo lleve. ¿Y qué es lo que hace? Está trabajando, pero no se puede detener a comer.
Pero ¿es digno o no es digno del salario? ¿Sí o no, hermanos? Claro que sí. Ahora, hay unos aprovechados, ministros del evangelio, entre comillas, lo digo porque no son ministros del evangelio, son ministros de ellos. Ellos mismos se sirven y se sirven con cuchara grande. Y no los tiene el Señor ahí, ellos se tienen ahí. Vamos a seguir viendo los últimos versos, versos 7 y 8. Más bien, entre ustedes fuimos tiernos. Subraye todo ese versículo debajo de ahí de esas palabras en su Biblia. Pablo dice, más bien, entre ustedes fuimos tiernos. Y luego sigue diciendo, como la nodriza que cría y cuida a sus propios hijos. Ese es un ejemplo que Pablo da. Tanto es nuestro cariño para ustedes que nos parecía bien entregarles no solo el evangelio de Dios, sino también nuestra propia vida, porque habían llegado a hacernos muy amados. Como pastores, muchos de nosotros no queremos que ustedes tengan ningún problema en la vida, de verdad. Como amigos, como hermanos, es bonito, la relación es muy bonita, pero como su pastor, yo no quisiera que usted tuviera problemas. No quisiera que fuera a través de un divorcio. Yo no quisiera que usted experimentara problemas matrimoniales, civiles, sociales. Yo no quisiera que usted tuviera problemas con la ley. Como su pastor, quisiera hablar de cada uno de ustedes de la manera como se debe de hablar. Este hermano es ejemplar, esta hermana es ejemplar. Eso es lo que un ministro espera hablar en su congregación. Note lo que Pablo dice. ¿Cómo se expresa Pablo? Eso es un sentimiento paternal. ¿Comprenden eso? Un sentimiento que Pablo sentía hacia sus hermanos en Tesalónica como si fuera la mamá, como que si fuera el papá. Ah, cómo los quiero yo a todos ustedes, hermanos. Me hacen enojar mucho, pero los quiero mucho. Y pasamos por ciertas cosas que la verdad uno no quiere pasar, porque les digo la verdad, uno en la iglesia pasa de todo. Problemas familiares, separaciones, hijos en problemas de vicios, pleitos, envidias y todo este tipo de cosas que pueden destruir una iglesia. Pero sabe que usted y yo debemos mantenernos firmes y debemos de mantener esta relación tal y como Dios quiere, porque eso es bien saludable. Va a ser necesario. Yo no quisiera que ustedes tuvieran, les tengo un cariño tal que no quisiera que tuvieran problemas, pero los van a tener. Va a suceder. Tarde que temprano me va a llegar usted diciéndome que lo dejó su mujer o que lo dejó su esposo. Tarde o temprano van a venir a decir alguna situación en la cual lo único que me va a tocar es hacer lo que la palabra de Dios dice. Llorar con los que lloran, gozarme con los que se gozan. Porque eso es lo que Romanos 12:15 nos dice. Gozaos con los que se gozan, llorar con los que lloran. Y en esta vida vamos a tener tribulaciones, dijo Cristo. Vamos a pasar por tribulación. Pero también Cristo dijo, pero tener ánimo, tener buen ánimo, porque yo he vencido al mundo, dijo Cristo. Si usted viene alegre y me comparte algo, me va a dar mucha alegría. Si usted viene triste y lo veo con lágrimas en sus ojos, sin duda voy a terminar en la misma manera que usted. Entonces Pablo dice, esto es lo que sucedía en este versículo 7 y 8. En mi corazón tierno para ustedes, cuando ustedes compartían, yo quisiera tomarlos como la mamá toma a su cría y apretarlos tan fuerte que no sufran, que no padezcan. Y si es posible que yo fuera el que estuviera pasando su situación, porque es lo que Pablo dice cuando habla de que su propia vida la estaba ofreciendo en lugar de ellos.
Oh, como quisiera que yo no pasaran por esas cosas y que no sufrieran. Es el deseo y la oración de un hombre de Dios para su congregación. Verso 9. Porque se acuerdan, hermanos, de nuestro arduo trabajo y fatiga, que trabajando de día y de noche para no ser gravosos a ninguno de ustedes les predicamos el evangelio de Dios. ¿Se acuerdan? Arduo trabajo. Si algo podemos decir en estos versículos del ejemplo de Pablo, es que Pablo era un trabajador no solamente bueno, sino arduo trabajador. Cristiano que mostró un carácter a este mundo de trabajar duro. Trabajar duro. Pues ya si no, usted, pastor, dice eso porque usted vive del evangelio. Algunos de ustedes dirán eso. Usted trabaja en la prédica del evangelio duro porque le pagan. Y esto no es verdad. Esto no es lo que su hermano pastor hace. Su pastor no vive del evangelio. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios acerca del ejemplo de Pablo en relación a lo que recibía, si es que recibía. Hechos capítulo 20, versículos 33 al 35 dicen así: ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie he codiciado. Ese es Pablo hablando, escuche. Ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie he codiciado. Vosotros sabéis que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y las de los que estaban conmigo. En todo os mostré que así trabajando debéis ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. ¿Qué ejemplo fue Pablo? Ejemplo de arduo trabajo. Un hombre que no estuvo esperando a ver qué la iglesia le iba a dar. ¿Cuántas veces lo iban a mandar a Hawái de vacaciones? ¿Qué ropa le iban a comprar? ¿Qué casa le iban a dar? ¿Qué salario iba a recibir? Nada de esto. Pablo trabajó con sus dos manos y no solamente se proveyó para él, ayudó al necesitado. Ese era Pablo. ¿Qué ejemplo? Hoy a mí me entristece porque hay muchos ministros que son gravosos para la iglesia, y quiero explicar un poquito más. Un día me preguntó uno de mis hijos, que ahora es pastor, y me dice: ¿por qué nunca te ha pagado la iglesia un salario? Esas fueron las palabras de él. Y yo le respondí que Dios no había permitido que yo recibiera un salario hasta el punto, o hasta el día que me preguntó. Le dije: yo predico el evangelio porque Dios me llamó a hacerlo, no porque quiero un salario. Le dije: el evangelio es gratis, mas si Dios provee para un salario, gloria a Dios. Y si no provee, gloria a Dios. Y yo digo que hay ministros gravosos en la iglesia. ¿Por qué? Porque no se conforman. Reciben un salario extraordinario. O sea, no es un salario para suplir sus necesidades, sino es un salario para suplir sus lujos. Si alguien está conmigo, diga amén. Roban a la iglesia. Son dignos de ser investigados. ¿Por qué? Porque sí, predican el evangelio, pero ¿cómo lo hacen? Lo hacen en carros blindados, lo hacen en aviones personales, lo hacen viviendo en mansiones lujosas, comen los mejores manjares en los mejores restaurantes. No viven al nivel social de la iglesia, sino viven al nivel social alto, la alta sociedad. Y son personas que están constantemente hablando del dinero, 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 dinero. Y yo les digo a estas personas: Cristo viene un día
Y yo no quiero estar en sus zapatos. Por eso me compro los de $20. Porque hay gente que se aprovecha de la iglesia. Y de verdad me da coraje a mí que la gente se aproveche de la iglesia. Digo, usted que ya me conoce a mí, yo a veces me dicen, hermano, la ofrenda, pues se me olvidó la ofrenda. Porque no es mi prioridad. Mi prioridad es que usted aprenda la palabra de Dios, conozca la palabra de Dios, vaya de aquí a vivir lo que aprendió en su casa. Porque usted no compró lo que aprendió. Usted no está pagando por lo que está aprendiendo. La palabra de Dios es gratis, amén. Y lo que aprendemos hoy, como estamos aprendiendo de un buen ejemplo, ¿por qué estoy trayendo el ejemplo de Pablo en todos los aspectos, en palabra, en ejemplo, en trabajo? Porque yo quiero seguir a alguien así. Porque este fue Cristo. Y yo quiero seguir a alguien así. Entonces yo predico el evangelio no para un salario, predico el evangelio como el apóstol Pablo, para bendecir a otros. Verso 10 al 12 y terminamos. Ustedes son testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente actuamos entre ustedes los creyentes. En esto saben que fuimos para cada uno de ustedes como el padre para sus propios hijos. Les exhortamos, les animamos y les instamos en que anduvieran como es digno, que les llamaba a su propio reino y gloria. Otra vez, verso 12. Verso 11 y verso 12. En esto saben que fuimos para cada uno de ustedes como el padre para sus propios hijos. Les exhortábamos, les animábamos y les instábamos a que anduvieran como es digno de Dios, que los llamó a su propio reino y gloria. Y esta es la manera como cerramos en este día, en esta mañana, Pablo testificando del comportamiento tanto de él como de los hermanos en Tesalónica. Es bien importante decirlo acerca de nuestra vida cristiana en todas partes. Yo he escuchado a algunos de ustedes que me dicen, hermano, yo no entiendo por qué en la iglesia somos de una manera y afuera de la iglesia somos totalmente diferentes. Yo la verdad les digo, eso está feo. Eso es feo. Que vengamos aquí muy santurrones y no matamos ni una mosca. Pero salimos allá y palabronas y andamos haciendo cosas fuera de lugar. Yo la verdad les digo, eso no es un buen testimonio para un cristiano. No sirve eso. No seamos personas, ¿cómo se dice? De doble cara, hipócrita. No seamos así. Si yo soy un cristiano en la iglesia y yo me ves a mí actuando diferente en la calle o en otro lugar, llámame la atención, por favor. Pero yo quiero ser un cristiano aquí y fuera de la iglesia y en mi casa y en todas partes. Yo quiero que mi esposa vea a Cristo en mí. Yo quiero que mis hijos vean a Cristo en mí. Pero no puedo andar solamente en la iglesia diciendo, hermano, déjame orar contigo. Y ahí en mi casa no puedo orar con mi esposa ni un minuto. Y aquí me veo bien espiritual, pero en la casa nada, ¿no? Aquí por gloria a Dios, aleluya, hermano, santo es el Señor, y en la casa maldiciones. Y Dios nos exhorta en su palabra y nos dice, no salen dos tipos de agua por una sola fuente. No puede salir agua dulce y agua salada de una misma apertura. No puede un cristiano ir a la iglesia, bendecir al Señor, gloria a Dios, aleluya, y luego en la casa maldecir a la esposa, a los hijos, al vecino, a todo el mundo. ¿Qué es eso? Andemos como es digno del Señor. Pablo dice en estos versículos que los exhortaba, los animaba, les instaba, o sea, quiere decir que les instruía, los exhortaba, los animaba a que se comportaran en todas partes como debe de ser, como un hijo de Dios. Pablo no solamente exhortaba, no solamente predicaba el evangelio, tenía discipulado, y su trabajo era, como dijimos en Efesios capítulo 4, era de madurar a los santos. Si cada uno de nosotros predicáramos el evangelio a una persona y a esa persona la discipulábamos, a esa sola persona le enseñáramos la palabra de Dios, haríamos un trabajo magnífico en esta ciudad de Fontana. Aquí inmediatamente se convertirían unos
30 más. Y si los 30 más hicieran lo mismo, otros 30 más, y para la semana que viene ya no cabríamos aquí. Si todos hiciéramos exactamente eso, predicar y discipular. Predicar y discipular. Pablo enseñó Hechos 15, Hechos 18, Hechos 28, en todos estos lugares que le acabo de decir, de estos capítulos, enseñando la palabra de Dios. Con o sin salario, enseñando la palabra de Dios. En Colosenses 1, 27 al 29, enseñando la palabra de Dios. Pero yo no les voy a predicar a ustedes porque estos son cristianos. ¿Son cristianos aquí? Todos. No voy a compartirles de ustedes. No les voy a preguntar, ¿quieren aceptar a Cristo? Porque ustedes ya aceptaron a Cristo. Mi trabajo es discipularlos, enseñarles la palabra de Dios, que ustedes crezcan. Entonces parte del ministerio no solamente es predicar, sino también discipular. A todo esto, en este año vamos a tener una cena para los que hicieron el discipulado. Qué hermoso, qué bonito. Tengo todas sus hojas. Ya vi todas sus respuestas. Algunas están bien, otras no tanto. Pero ahí está todo eso, termina el discipulado. Viene otro discipulado. No lo haga por la cena. Hágalo por crecer usted en su vida espiritual. Porque vendrán esos discipulados. Para mí es bien importante y estoy siguiendo el ejemplo del apóstol Pablo, y yo quiero que usted siga el ejemplo del apóstol Pablo. Vamos a animarnos, vamos a exhortarnos, vamos a instarnos a seguir queriendo crecer en la palabra. ¿Sí, hermanos? Bueno, entonces nos preparamos para orar y nos preparamos para pedirle al Señor que Él bendiga este mensaje, que nos ayude a imitar el ejemplo del apóstol Pablo todos los días de nuestra vida. Ser un testimonio para la gloria de Dios. Si el Señor te ha llamado a hacer ese trabajo, hermano, hazlo con mucha alegría y con mucho regocijo, porque es para el Señor. No mires hacia el lado a ver quién viene al lado tuyo. No esperes a nadie, sirve al Señor. Sigue el ejemplo de Pablo, sirve al Señor con todo tu corazón, y Dios va a hacer su trabajo en ti. ¿Lo crees? Dios va a hacer su obra en ti. Vamos a orar. Señor y Dios Padre, antes de irnos a nuestra casa, antes de despedirnos de este lugar, Señor, pedimos que tu palabra se haya quedado bien sembrada en nuestro corazón. Queremos, así como nos comportamos aquí, Señor, ser en todas partes. La gente que nos conozca, que puedan decir, es un verdadero hombre de Dios, una verdadera mujer de Dios. Gracias te damos, Señor, porque tú nos vas a ayudar. Nos encomendamos a ti, Señor. Y te pedimos que las cosas que hagamos, las cosas que hablemos, manifiesten que estamos siguiendo tu ejemplo. Nos reconozcan como los que han andado con Cristo. Gracias, Señor. Gracias por esta palabra. Éramos los que